Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, recientemente el 21 de julio la empresa encuestadora Interlaces ha culminado unos estudios de opinión pública muy interesantes. Por eso hemos traído acá esta entrevista a Venevisión a su presidente Oscar Schemmel. Bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias. Interesante el momento para el análisis, cuando, bueno, ya prácticamente se da la partida para lo que en corto tiempo será la campaña hacia el 8 de diciembre y en paralelo analizar qué ha pasado después de estos primeros 100 días de gobierno con la gestión de Nicolás Maduro, que arrancó con aquel final estrecho y todo el ruido que trajo el resultado del 14 de abril. Sí, el gobierno del presidente Nicolás Maduro se inicia en un clima de inestabilidad política o de crisis política importante, ¿no? Innegable. Vamos a informar ahora cuál es el contexto. ¿Cuál es el contexto de estos 100 días de gobierno y un poco las tendencias más importantes? Es el monitor país correspondiente a la segunda quincena de julio. Los venezolanos hoy están preocupados por la situación económica. 7 de cada 10 venezolanos lo que les preocupa hoy es la situación económica. Apenas 1 de cada 4, es decir, el 25%, le preocupa la situación política. Es decir, si te quieres conectar con los venezolanos, tienes que hablarles de comida, de platica, de abastecimiento. ¿Okay? De hecho, esos son los 3 problemas más graves. Ya el desempleo fue desplazado. El primer problema más grave, inseguridad. El segundo, desabastecimiento. Y el tercero, inflación. Los venezolanos se encuentran en el plano económico, no en el político. Le preguntamos a los venezolanos sobre su actual situación económica, personal y familiar. Y el 60% piensa que es muy buena, buena o regular a buena. De ese 60%, un 39% habla de regular a buena. Es decir, si bien ahí no hay una angustia económica severa, sí hay preocupación. 60% piensa que la situación económica personal es buena, pero de ese 60%, 39% piensa que es regular a buena. El 52% piensa que su situación económica puede mejorar en lo que resta de año. O sea, que hay una expectativa positiva, hay esperanza, y en la política la esperanza es clave. Puedes no resolver los problemas, pero si la gente tiene esperanza, tiene fe en que la situación puede mejorar, eso produce respaldo social y electoral. Recuerda que la política es una especie de religión y la actividad religiosa es una actividad esperanzadora. ¿Okay? El gobierno de la calle, muy bien evaluado. 54% considera que el gobierno de la calle contribuirá mucho y algo a solucionar los problemas del país. Estamos hablando del 54%. Y 61% piensa que el gobierno de la eficiencia en la calle ha sido positivo. 61%. Se valora el esfuerzo. El único que está hablando de los problemas de la gente y de los problemas económicos es el gobierno nacional. La oposición está hablando más de temas políticos y electorales. ¿Okay? 50% piensa que el presidente Nicolás Maduro, o está de acuerdo con la manera como el presidente Nicolás Maduro está gobernando Venezuela. Son números en general positivos en medio de una situación económica difícil para el país, donde la inflación se ha desbordado, hay desabastecimiento y escasez. ¿Okay? 58% tiene una valoración positiva de la gestión del presidente Maduro, 58%. 11% considera que es muy buena, 24% que es buena y un 23% que es regular a buena. Regular a buena es importante entenderlo como una posición de respaldo, una opinión positiva, pero crítica a la vez. ¿Ok? Regular a buena. De todas maneras, la valoración en general es bastante positiva para la gestión del presidente Nicolás Maduro. Evaluamos los rasgos de identidad, los rasgos del liderazgo del presidente Nicolás Maduro. 59% considera que es honesto, que tiene el valor de la honestidad. 55% piensa que conoce los problemas del país. 65% piensa que hay preocupación por los pobres en Nicolás Maduro, en la gestión de Nicolás Maduro. Este es un dato muy importante porque te conecta emocionalmente, te crea una identificación con las mayorías. Es un rasgo muy, muy importante
que incluso está asociado al chavismo. 51% piensa que tiene capacidad para resolver problemas, 45% piensa que tiene capacidad gerencial, un 47% piensa que no, 49% piensa que ejerce supervisión sobre su equipo de trabajo, un 38% piensa que no, y el 49% considera que tiene carácter para dirigir el país. En conclusión, hay rasgos positivos, unos más que otros. Preocupación por los pobres es muy importante, capacidad gerencial disminuye. Hay un proceso de construcción de imagen alrededor de Nicolás Maduro, que en general ha sido positivo. Aunque lo califica como positivo en general, esas cifras que tienden a rondar la mitad, un poco más arriba o un poco más abajo del 50%, ¿qué le exigen a Maduro en esa construcción? El chavismo en general, no solamente ahora, desde los meses finales del gobierno del presidente Chávez, el chavismo tiene el reto de ampliar los consensos. Esta base social de apoyo es importante, pero no es suficiente para hacer una revolución. El chavismo tiene que generar nuevos consensos, ampliar la base social de apoyo, sobre todo entre las clases medias trabajadoras y las clases emprendedoras del país. Y darle respuesta a los problemas económicos. Para el chavismo es urgente definir un modelo económico, porque estos resultados positivos en un país que está preocupado por los problemas económicos pueden ser pasajeros si no se resuelven los problemas, sobre todo los problemas de inflación y desabastecimiento. El reto es ampliar los consensos sobre la base de una mayor eficiencia en el gobierno, vinculado a los temas económicos. En todo caso, de entrada hay una base social de apoyo muy importante. El chavismo es una religión, es una fe, es un sistema de creencias, es una comunidad emocional, es una cultura política. Y a pesar de los problemas, se ha mantenido cohesionada alrededor del liderazgo emergente del chavismo. Las elecciones presidenciales pasadas lo demostraron. La mitad del país, poco más de la mitad del país, votó por un desconocido, solo porque el presidente Chávez así lo pidió. La mitad del país, más de la mitad del país, votó por un candidato que apenas estaba conociendo. Eso es una fuerza social, cultural y simbólica muy poderosa que la oposición no debe desestimar. El chavismo se ha ido convirtiendo en una comunidad emocional, en una cultura política, en una identificación social. Y eso le da mucho poder, mucha capacidad de movilización. Y en eso juega un papel fundamental la esperanza. Ahora, en razón del tiempo, fíjate que ayer cumplió 5 meses de fallecido el presidente Chávez. Se habla de diálogo, hay mesas técnicas, dentro de la situación surgió el CICAT, pero después del diálogo tiene que haber consensos, acción, resultados. Ese es un gran desafío para Nicolás Maduro y su equipo, sí. Lo que tiene que venir después del diálogo. Claro. De hecho, la revolución bolivariana pasa de una etapa muy emocional con el presidente Chávez a una etapa menos emocional. Menos emocional no quiere decir no emocional. Sigue siendo la figura del presidente Chávez un factor emocional, cultural, simbólico muy poderoso, tan poderoso que todavía el chavismo, a pesar de la ausencia del líder fundamental, el chavismo mantiene una base social de apoyo por encima del 40% del país. Los retos de la actual administración, como lo serían aún en el caso de que el presidente Chávez estuviera ejerciendo la primera magistratura, están relacionados con ofrecer soluciones, con hacer de la revolución un modelo más eficiente, con contar con un modelo económico que responda a las necesidades de la población y que resuelva temas fundamentales como la inflación y el desabastecimiento. Necesita abrirse a otros sectores sociales, ampliar la base social de apoyo y crear unos consensos mucho más amplios. La bandera contra la corrupción, por ejemplo. Necesita convertirse realmente en un proceso hegemónico. Cuando hablo de hegemonía, hablo precisamente de consensos, no de imposición. La política es una pedagogía del poder, se trata de convencer al otro, no de imponerle una idea. El tema de la corrupción es ahora importante, es ahora más importante que antes, porque las crisis económicas sensibilizan a la población con relación a estos temas. El presidente Maduro tiene una ventaja ahí, más de la mitad, del alrededor del 60% de los consultados piensa que es un líder honesto. Eso le da vitalidad a un discurso moral.
El presidente tiene que construir una imagen con diversos ingredientes, pero sobre todo convertirse en un predicador. Si entendemos la política como una religión, y en el caso venezolano el chavismo como una forma de religiosidad social, el presidente Maduro debe dotarse de un discurso moral, de un discurso trascendente. Él es el que va a predicar, o es el predicador de las enseñanzas del líder supremo. Y eso significaría potenciar todavía más la nueva cultura política popular que existe hoy en el país. Chemel, se agotó el tiempo, pero si te quedan algunos datos aquí que quieras rápidamente despachar. La oposición ha venido cayendo. Yo creo que es la desconexión con los temas y expectativas de los venezolanos. Está más metida en la política que en lo económico. Hoy el 47% de los venezolanos apoyan mucho y algo al gobierno y solo un 24% apoya mucho o algo a la oposición. Y el último dato, este clima de respaldo, de reconocimiento del esfuerzo, que es un clima expectante, esperando resultados y logros, se da en un país donde el 56% piensa que Venezuela va por mal camino, 56% va por mal camino. Aún así, la valoración positiva de la gestión del presidente Maduro es alta. ¿Cómo explicar esa paradoja, esa contradicción? Porque el chavismo es una religión. Bueno, quedará pendiente de otras conversaciones, siempre interesante. Un placer conversar suerte, Eduardo, con Oscar Chemel. Hasta pronto.